Bien, ¿cómo ven mi pantalla? ¿Todos observan? Excelente. Listo. Pero Bien, por ahí para las personas que me preguntaban de cómo va el proyecto, hoy tomé estas fotos. A ver si visualizan ahí. Sí, ya llevamos instalada la mitad de los paneles. Entonces, son poquitas. Sí, ahí se ve mejor. Bien. Ya llevamos 60 paneles Pero ahí instalados, más son de hartos, 60. ingeniero. Sí, son bastanticos. Bastanticos. Sobre el tejado de la gobernación. Aquí está el servidor para que no diga que es fake. Fake. dije, para la Bien, organización que lleva eso va bastante adelantado, ¿no? sí, sí, sí. La verdad cuento con una cuadrilla muy buena. Son muy pulidos y muy ligeros también. Entonces, miren, poco a poco se están conectando las demás personas. Ya estoy grabando. Les decía que nosotros Inge- terminábamos el día de hoy riesgo eléctrico. El módulo de riesgo eléctrico para mañana iniciar el de sistemas fotovoltaicos. Entonces, aquí lo que se pretende aprender es hacer el análisis del riesgo eléctrico, tanto en solares fotovoltaicos como en redes, ¿sí? Internas, en redes subterráneas, en postes, subestaciones, siempre hay riesgo eléctrico. Entonces, ¿qué es el riesgo eléctrico? Pues la posibilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo humano. Básicamente es eso, ¿sí? La probabilidad, el riesgo está intrínsecamente relacionado con una palabra que es probabilidad, ¿sí? Una cosa es peligro y otra cosa es riesgo. Entonces, nosotros tenemos el peligro de que nos caiga el techo encima, ¿cierto? Si ocurre un temblor, un terremoto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que nos caiga ese techo encima si las vigas están de pronto eh, mal diseñadas o ya están podridas o ya están o, o, o o están hechas de un material no adecuado para esto? Entonces, eso es el riesgo eléctrico, ¿sí? Siempre desde que el solo hecho de estar vivos, pues ya hay un peligro, pero la probabilidad es el riesgo, la probabilidad de que ocurra el accidente. Entonces, en el aspecto fisiológico, que el cuerpo humano sea conductor, ese es un riesgo que forme parte del circuito y la existencia en dicho circuito de una diferencia de potencial mayor que cero. Vimos que entonces la tensión es una diferencia de potencial, ¿sí? Positivo o negativo en el caso de los sistemas solares fotovoltaicos o entre fase y neutro en el caso de los sistemas de corriente alterna. En el aspecto físico, pues que exista un circuito eléctrico, que este circuito esté cerrado y otro aspecto a considerar que en el circuito exista esa diferencia de potencial. Entonces, ¿qué otro factor influye en el accidente eléctrico, muchachos? La intensidad de corriente, qué tanta corriente va a pasar por nuestro cuerpo, está muy ligado a la resistencia del cuerpo como tal. El cuerpo pues también es un elemento resistivo, se comporta como una resistencia. El estándar son 1000 ohmios, ¿sí? De acuerdo a los estudios pues, que se han adelantado en este tema, ¿sí? Y no siempre vamos a tener los 1000 ohmios. Puede que nosotros estemos mojados, que hayamos tomado mucha agua, nuestra masa corporal también cuenta, ¿sí? No es lo mismo, pues, un niño con una masa corporal va a tener menos resistencia que de pronto un adulto, ¿sí? Eh, Alto, corpulento, pues va a tener mayor resistencia y puede que no pase tanta corriente. El otro es el tiempo. ¿Qué tanto nosotros duramos pegados, digámoslo así, o siendo conductor, porque prácticamente uno se va a comportar en ese momento como un cable? ¿Qué tanto tiempo vamos a estar nosotros
con circulación de corriente por nuestro cuerpo. ¿Sí? El otro factor que influye en el accidente eléctrico es el recorrido de la corriente por el cuerpo humano, la trayectoria. No es lo mismo energizarse o que la trayectoria de la corriente siga una trayectoria mano derecha, pie derecho, ¿sí? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre el corazón está ubicado al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, obviamente nos va a afectar una trayectoria mano a mano o mano izquierda, pie izquierdo o mano izquierda, pie derecho. Si la corriente circula por el corazón, pues vamos a tener más probabilidad de morir, de fallecer. Y pues la tensión del circuito con el que se entra en contacto también es otro factor que influye en el accidente eléctrico. Ahora, los riesgos más comunes o los factores de riesgo más comunes. Está el arco eléctrico. ¿Cómo me escuchan? ¿Están viendo todos mi pantalla? ¿Bien? Sí, ingeniero, le estamos Sí, viendo bien y le escuchamos bien. se escucha bien. Bien. Muy bien. Entonces, el otro factores de riesgo, o los más comunes, que de hecho están listados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, en el RETIE, la Biblia del electricista, pues es el arco eléctrico. Acuérdense que tensiones mayores a 440 voltios, ya este riesgo es bastante, deja unas consecuencias, el accidente pues que se llegue a presentar de arco eléctrico, bastante considerables en el cuerpo, pues. El sonido puede afectar los oídos porque ocurre una explosión. Por aquí a permitir la entrada de Carlos. La vista también, porque un arco eléctrico emite rayos UV, rayos que pueden afectar la vista, ¿sí? El calor, llega a tener unas temperaturas de 2000 a, y superiores grados centígrados. Y los pulmones también pueden llegar a verse afectados porque se alcanza a respirar eh, eh, parte del material que se derrite, ¿sí? Todo ese humo del caucho, de los materiales que se derriten en ese momento es un accidente bastante feo, deja unas consecuencias bastante feas, ¿sí? Y no siempre la persona muere, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este accidente. El otro factor de riesgo es ausencia de electricidad. Entonces le explicamos que la ausencia de electricidad es un factor de riesgo y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo así que el que se vaya la energía? Pues bueno, es un factor de riesgo. A ver, en una instalación militar, esto que falte la energía puede ser bastante peligroso. En una clínica, en un edificio con ascensores, ¿sí? El que falte la energía también. Alguna persona que en su casa esté asistida por alguna máquina de ventilación, por alguna equipo médico, pues también. Y de hecho también representa para las máquinas en la operación de plantas, el que se pare una producción a medio camino puede representar también mm, decenas o cientos de millones de pesos en pérdidas. ¿Listo? El otro factor de riesgo es el contacto directo, es decir, tocar directamente las líneas, pues nuestro cuerpo y hacer tierra, nuestro cuerpo se va a volver un conductor. Ahí es donde tenemos que tener nuestras botas, nuestros cascos, nuestros guantes, utilizarlos para que eso no se vaya a presentar. Está el contacto indirecto cuando, aquí lo vemos bien con el ejemplo de la lavadora, ocurre mucho con la nevera también, que va uno descalzo a abrir la nevera y le pasa corriente. Pues bueno, por eso se llama contacto indirecto. No estamos tocando directamente la fase, pero sí hay de pronto algún cable que está haciendo contacto con el cerramiento de la nevera o de la lavadora o de algún equipo, ¿sí? Y hay una diferencia de potencial entre la carcasa de la lavadora y el suelo, ¿listo? El suelo está con un potencial de 0 voltios y la carcasa sí puede estar con un potencial de 120 voltios. Va usted lo toca y pasa corriente. Bien, puede ser que ya se dañó el aislamiento por dentro de los cables del equipo
o algún animalito que se mete, los ratones suelen comerse los cables o comerse el aislamiento, y eso puede derivar. Ahí es donde tenemos que tener nuestra puesta a tierra, esa tercera clavija, ¿sí? Cuando tenemos una clavija con tres polos, pues bueno, ese tercer polo es el que lleva a tierra esa diferencia de potencial que se pueda llegar a presentar en una carcasa. Otro factor de riesgo es el cortocircuito. Eh, el cortocircuito es la primera causa de incendios en cualquier instalación e infraestructura, ¿sí? Y por lo tanto, pues también es una explosión, también puede llegar a quemarlo a uno. ¿Listo? Otro factor de riesgo es la electricidad estática. Se debe a muchas veces cuando viajamos en carro o viajamos en moto, el rozamiento con el viento nos carga el cuerpo con electricidad estática, no solamente el cuerpo, el camión cisterna que lleva combustible. Si nosotros no llegamos y mandamos a tierra primero, antes de operar ese vehículo, pues puede haber una chispa y en un ambiente explosivo, pues salimos, quedamos en átomos volando, ¿no? Entonces, cuando se manejan explosivos, ¿sí? También hay que descargar el cuerpo porque una chispa manejando una barra de dinamita en las minerías, haciendo minería, esto es muy, muy usual. De hecho, hubo un compañero, yo les comenté el caso de ustedes, a ver, voy a omitir esas personas, 32, qué bueno. Eh, el yerno de un compañero de ustedes que trabajaba en una mina, pues le explotó un taco de dinamita, ¿sí? Sin haber encendido ninguna mecha ni nada por el estilo. De seguro fue por electricidad estática. Bien. Entonces, el manejo de los explosivos hay que descargar primero el cuerpo de la electricidad estática. Los equipos electrónicos también sufren o se pueden llegar a dañar por electricidad estática. Es una electricidad propia del cuerpo o del equipo. No hay una fuente de alimentación, sino que nosotros pues somos la fuente. Eh, el equipo defectuoso también puede ser un riesgo, ¿sí? Un factor de riesgo. Un equipo dañado a punto de averiarse, no, con poco o nada mantenimiento, pues puede zafarse una banda, puede zafarse un resorte, puede zafarse un cable también, o crear un punto caliente porque no está bien atornillado, porque el tornillo se aflojó. Los rayos, las descargas atmosféricas, para las personas que trabajan en redes, esto es un factor de riesgo bastante peligroso, pues porque la energía que contiene un rayo es altísima y no es que le vaya a caer en la cabeza el rayo, pero el solo hecho que caiga en el suelo puede energizar el suelo, volverlo un tomacorriente y nuestros pies se pueden volver una clavija o las clavijas y pasar corriente entre nuestros pies. ¿Listo? Sí, estamos más que todo con los pies abiertos. Por eso es que en instalaciones eléctricas y cuando estamos en campo es mejor no correr, pues en presencia de tormentas, ¿no? Es mejor no correr, no dar pasos largos, pasos cortos, porque de allí va a depender la cantidad de corriente que circule. Bien, la sobrecarga es otro factor de riesgo y esa sobrecarga pues se debe a que en un solo toma queremos nosotros conectar hasta la nevera, el ventilador, el televisor y hasta el árbol de Navidad ahorita en diciembre. Entonces, la sobrecarga puede ocasionar un incendio por calentamiento de los conductores, por derretirse el material, por generar candela. Tensión de contacto y tensión de paso están muy asociados con la puesta a tierra. En instalaciones eléctricas industriales de subestación, pues hay una puesta a tierra, una malla a tierra. eh, Uno no la ve porque está pues debajo de la superficie, se construye antes de construir toda la edificación y se construye primero la puesta a tierra y esta puesta a tierra pues puede presentar unas tensiones de contacto en el caso de falla, de que se venga un rayo a la puesta a tierra o se venga un cortocircuito,
pues se puede generar una tensión de contacto, una tensión de paso como factor de riesgo. Entonces, ¿hasta ahí entendidos, muchachos? ¿Preguntas? Sí, entendido, está ahí. Entendido, ingeniero. Bien. Aquí en estas tablas, pues está cada Profe, uno de una los factores. pregunta, profe. Señor, Profe, una pregunta. Profe, mira, una inquietud que me hicieron, Usted sabe que la energía estática, ¿cómo una persona podría evitar eso? Ve que descargándose ya tiene primero. muchísimos años. Descargándose primero a algo que esté conectado a tierra, ¿sí? O en su defecto, Algo que, a la carcasa de un equipo, ¿sí? Cuando se utiliza Una pulsera explosivos o antiestática. cuando se ¿cómo, profe? utiliza, Disculpe, que no lo escuché bien. debemos descargarnos nosotros tocando la parte metálica que esté conectada a tierra, ¿sí? O a una varilla a tierra, o puede ser a una masa metálica, una ventana, una puerta metálica, ¿sí? Algo que tenga mucha Sí, masa metálica, mucha masa conductora y que directa o indirectamente pues esté asociada con la Tierra, con el planeta. En el caso de explosivos, o en el caso, por ejemplo, también de camiones cisternas que transportan combustibles o gas, ¿sí? Lo primero porque que yo se le hago hace, la pregunta porque la compañera mía cuando está trabajando en el portátil, ya a veces ya no puede trabajar por la estática, que fue compañera mía. sí, esa es la forma de descargarlos. Puede que haya un campo magnético que también la esté cargando constantemente, entonces cambiar de sitio, ¿no? No estar muy cerca a transformadores Eh, que generan un campo magnético bastante alto o a instalaciones eléctricas que generen campos magnéticos eh, poderosos. Señor, Bueno, gracias, también profe. están también están las pulseras antiestáticas. la verdad Buenas eso noches, no funciona, eso no funciona. buenas O sea, noches, ingenieros y compañeros. De pronto para hacer también un aporte ahí, en cuanto a las energías estáticas, es muy común y sobre todo en las industrias que manejan todo tipo de combustibles, cuando son juiciosos y cumpliendo todas las normas, las áreas son clasificadas y hay áreas clasificadas como áreas de atmósferas peligrosas porque hay presencia de muchos gases. Entonces, para evitar todo ese tipo de inconvenientes y accidentes, pues todos los equipos están protegidos con sistemas puestas a tierra especiales, eh, y así pues se puede evitar cualquier tipo de contratiempo, ¿no? muy bien, Eso es sí. importante. Y lo vamos a ver Otra, ahorita en la NFPA 70E, que existen áreas clasificadas donde los elementos eléctricos y los dispositivos eléctricos son fabricados especialmente para esas áreas clasificadas. Muy bien. eh, es correcto, ingeniero. Ingeniero, de pronto otra cosita ahí es en cuanto a ausencia de electricidad, porque ese riesgo de pronto por desconocimiento o por exceso de confianza, cuando se manejan equipos que tienen condensadores, ¿no? Entonces, se supone que hay ausencia de electricidad porque se ha hecho un corte o porque de pronto no hay electricidad en el momento, pero resulta que son dispositivos que están cargados eléctricamente y de pronto algún técnico no tiene en cuenta ese factor de riesgo. Exacto. Miren, miren entonces, por ejemplo, esta imagen, vamos a ver si la saco por acá al lado. ¿Sí? Los camiones cisternas, lo primero que se hace es conectarlos. Conectar la masa metálica. Bien. Apenas llega el camión cisterna, lo primero que se hace es conectar a tierra la masa metálica del camión. Esto como para que vean un ejemplo un poco más gráfico, ¿sí? Algunos, por ejemplo, algunos camiones ustedes han visto que arrastran una cuerda, ve, una cadena, es precisamente para descargar la estática. ¿Listo? Por acá, mire que siempre lo primero que se hace es conectar a tierra el camión cisterna
en el caso de los camiones cisterna. So, pues porque es un factor muy peligroso, ¿no? Realmente peligroso. Y las áreas clasificadas eléctricas, vamos a ver si nos sale algo. ¿Sí? Pues miren que ahí aparece la NFPA 70. Sí, suelen ser áreas donde precisamente se maneja combustible también, se hace el transporte de combustible de gas por tubería, pues hay motores. Y si ustedes ven, no sé si lo alcanzan a observar, las cajillas y toda esta parte eléctrica que vemos acá, ¿sí? Es especial, ¿listo? Se le llaman elementos o dispositivos tipo explosion proof. ¿Qué quiere decir? Que si ocurre una chispa por dentro, no va a salir hacia el exterior. ¿Listo? Aquí se mira un poco mejor. Vamos a ver. Por ejemplo, esta es una cajilla que se utiliza y están tan herméticamente selladas que si llega a ocurrir un cortocircuito por dentro, por X o Y motivo, un recalentamiento, una sobrecarga, pues esa chispa no, o mejor dicho, no le entra gas a la parte interna de la caja. De hecho, van con un sellante especial. Miren, por ejemplo, esa está muy buena, esa imagen. Sí. Esto es un tablero tipo explosion proof. Miren la cantidad de tornillos que lleva. Bien. Va herméticamente sellado para que cualquier chispa pues quede contenida y no ocurra una explosión. Básicamente es eso. ¿Sí? ¿Sí me hice comprender un poquito? Miren estas cajillas. Esta ya última para mostrarle. Miren estas cajillas que se manejan en petroleras. Sí. Estas cajillas son tipo explosion proof, ¿sí? Con sus conduletas. Y es igual que un tablero eléctrico, tiene los mismos elementos por dentro, pero pues son diseñadas, fabricadas para este tipo de áreas clasificadas. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido, muchachos? ¿Cómo vamos? Inge, Bueno, una pregunta. aquí Para, sí. para una persona, como decir, para uno poder trabajar en una zona así, ¿cuál sería la mejor manera, como decir, de descargar uno? O sea, de no producir tanta estática. La forma más segura, ¿cuál sería? Antes de empezar el trabajo, descargarse. Tocar algo Sí. metálico, muchas veces hay una varilla de puesta a tierra exclusiva para que se descarguen las personas. Y Ajá. lo Porque, otro, y lo otro que sí, tienes que tener en cuenta es la medición de gases. ¿Sí? sí, Antes a van las nosotros nos dio un personas, caso la vez pasada OSCT, por medición, medio de ujú, y nos dijeron que nos descargáramos. Usted conoce lo que son los canalizados en las ciudades, por donde pasa lo que es la red eléctrica subterránea. exacto, porque también ahí se Pues, presentan gases. ajá, eso mismo, metieron un medidor de atmósfera y nosotros pues igual todo estaba seguro, se había hecho todo lo que se tenía que hacer para poder elaborar. Y aparte de eso, entramos como tres compañeros, hubo un momento en el que me salí yo, se salió otro, y cuando se iba saliendo el último compañero como que generó, no sé si fue estática, no sé qué pasó, hubo un cambio de atmósfera y eso se formó una explosión grande. Mm, El canalizado, lo que fue la ductería, todo eso se prendió en candela, pero se explotó así como si hubiera habido algún tipo de explosivo adentro. sí, mire que aquí en la imagen, como estamos viendo, se mide primero la presencia de gases explosivos, de gases venenosos también. Muchas veces las personas también mueren por inhalar estos gases durante un tiempo. Entonces, lo primero que se hace, de hecho, mientras que se está trabajando, se está haciendo un control de la presencia de gases explosivos y venenosos, ¿sí? Esos detectores suelen, Sí, claro. Sí, sí, porque más que todo para los trabajos en tuberías, en tanques, miren que aquí les estoy mostrando imágenes de los trabajos, se va con mascarilla,
en los saques es muy peligroso, ¿no? Es bastante peligroso porque eh, el olfato se acostumbra y si bien usted, más que todo con el azufre, ¿sí? eh, con el gas de azufre se suele envenenar las personas. Al principio se siente como un olor a huevo podrido y ya luego no se vuelve a sentir el olor. Entonces la gente cree que se ha acostumbrado se ha acostumbrado la respiración, ¿no? Se hace control de gases de esta manera. Antes lo que hacían era eh, acompañarse de unos loritos, ¿no? De unos pajaritos. Llevaban un pajarito en una jaula. Y si el pajarito, Sí, sí, señora, a ver, ah, sí, se ajá, moría. salga de ahí rapidito. Sí. Suena chistoso, pero sí, antes de tener esos equipos. La evaluación del nivel de riesgo también nosotros la miramos, que se hace con la matriz de riesgo, teniendo en cuenta aquí el factor de riesgo. El que miramos, pues se hace una medición de la consecuencia y una medición de la frecuencia de acuerdo a, a la categoría más alta, pues se toman unas medidas. Las 5 reglas de oro, muchachos, estas sí son vitales para uno volver sano y completo a casa. Las 5 reglas de oro, manejarlas muy bien. ¿Listo? Tienen que aprendérselas, tienen que seguirlas en orden, porque si las siguen en desorden, pues tampoco sirve de nada. Bien, esa la repasamos, hacer corte visible, bloquear y condenar, verificar ausencia de tensión, poner a tierra en cortocircuito y delimitar y señalizar la zona. Esta quinta sí puede llegar a ser la primera, de acuerdo a como usted lo... Digamos que en esta sí le podemos cambiar el orden, pero pues ustedes delimitan la zona. Casi siempre en las zonas petroleras o en las instalaciones petroleras se hace primero delimitación de zona. Bien. Estas son las consecuencias que puede llegar a tener un choque eléctrico. La energía, realmente uno lo que hace es quemarse. Es como si cayera en una caldera de aceite hirviendo, o peor todavía. Es la energía contenida la que lo quema a uno bastante, bastante feo y doloroso, ¿no? Y pues puede llegar a provocar la muerte. Eso como repaso. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, bueno. Entonces, veíamos nosotros acá lo que es la NFPA 70E, ya para terminar este módulo, razón, bueno, las 9:37. Entonces, la NFPA 70E y de seguridad para los trabajos. Miren que aquí nosotros tenemos la norma, estas son unas normas, la NFPA 70 es para instalaciones, ¿sí? Son todos los requisitos para las instalaciones, pero nosotros no la aplicamos, nosotros aplicamos la NTC 2050 en Colombia, ¿no? La NFPA y el RETIE también, ¿listo? El RETIE significa Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. La norma NFPA 70B es los requisitos en seguridad y salud o en seguridad eléctrica para las operaciones de mantenimiento, ¿sí? Y la NFPA 70E es para prácticas, ¿sí?, operativas, ¿sí?, para hacer el trabajo, las instalaciones, pero ya tienen es que ver con el trabajador, ¿listo? La primera es para las instalaciones, la segunda para mantenimiento y las prácticas seguras de operar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que, o qué es lo, cuáles son los requisitos de la NFPA 70E? Pues que la empresa debe tener un programa de seguridad eléctrica, ¿sí? Aquí hacen muchos énfasis en los estudios de arco, como es un accidente tan grave,
dejan un solo módulo para hacer los estudios de arco. ¿Y aquí qué es lo que se hace en los estudios de arco? Pues medir qué tanta energía incidente puede llegar a tener una instalación en la que alguien va a trabajar. ¿Para qué? Para que se pongan los elementos de protección personal de acuerdo a esa energía incidente que puede llegar a tener esa instalación. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, y lo vi ahorita que estuve en Argos, en los tableros eléctricos y en las subestaciones se está poniendo una etiqueta, ¿sí? De estudio de arco, donde en la etiqueta le dice, oiga, aquí el nivel incidente de energía son tantas kilocalorías o calorías por centímetro cuadrado, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Y qué le da este dato? Este dato le dice, ah, bueno, vístase usted con una ropa ignífuga que resista esas calorías por centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Para qué? Para no tener que vestir a la gente como un astronauta, porque a la final uno se termina diciendo que como un astronauta cuando la energía incidente es altísima, ¿sí? Entonces, puede que le exija una careta, unas gafas y unos tapaoídos, ¿sí? Y el overol, pero puede llegar a exigirle mayor protección, ¿listo? Que también requiere la NFPA 70E que se haga una auditoría de seguridad eléctrica cada año, un plan de capacitación al personal, ¿sí? Que se evalúe el nivel de riesgo eléctrico, un programa de bloqueo y etiquetado. Esto es esencial para cuando se trabajan, varias personas trabajan en una misma instalación eléctrica, en un mismo circuito, pues alguien que haya terminado el trabajo, pues no vaya y suba el breaker o energice, mientras que los otros no lo han terminado. Como hay veces que estas personas, pues, son mecánicos, ¿sí? Civiles, no todo el trabajo es estrictamente eléctrico, ¿sí? O varios eléctricos, un electromecánico y unos están en una parte, los otros en otra parte del circuito, pues el bloqueo y etiquetado debe ser seguido con rigurosidad para que las personas bloqueen con su candado personal, tengan la llave y hasta que no hayan terminado todos y estén fuera de línea, no se energice el circuito. ¿Listo? Entonces todos les echan candado al mismo circuito, al interruptor que opera el mismo circuito y con eso, hasta que no terminen todos, pues no, no desbloquean los candados. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Los procedimientos de trabajo, entonces le dicen los requisitos que tiene la NFPA 70, oiga, ¿cómo debe hacer usted los procedimientos de trabajo y los requisitos de mantenimiento? Bien. Relación entre el RETI y la NFPA, pues para actividades tales como el cambio de interruptores, partes de él, intervenciones sobre transformadores de corriente, de tensión, mantenimiento de barrajes, instalación y retiro de medidores, apertura de condensadores, lo que nos decía el compañero ahorita, que los condensadores hay que tenerles mucho respeto porque ellos funcionan como, no exactamente, pero muy similar a una batería, ¿sí? Entonces ellos quedan cargados, hay que saberlos descargar antes de manipularlos. Macromediciones, medición de tensión de corriente, entre otras, deben cumplirse procedimientos seguros como los establecidos en la NFPA 70E. Esto lo dice el RETI, es un mandamiento del RETI. ¿Listo? En todo caso, se deben cumplir los siguientes requisitos. Ojo, realizar un análisis de riesgo. A esto le hacen, y ustedes se van a dar cuenta cuando trabajan en empresas, el famoso formato AST, análisis seguro de trabajo. ¿Listo? Donde se tenga en cuenta la tensión, la potencia del circuito, la potencia del cortocircuito, ¿sí? El tiempo de despeje de falla, esto nos lo da el interruptor. El tiempo de despeje, pues, eh, el equipo encargado de hacer el despeje de la falla, de operar automáticamente es el interruptor y como tal, ese tiempo es el del interruptor. Para definir qué, la categoría de riesgo que determina el elemento de protección a utilizar.
El análisis de arco debe revisarse en periodos no mayores a 5 años o cuando se realicen modificaciones mayores. ¿Qué otra relación? Fijar etiquetas donde se indique el nivel de riesgo de equipo. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que se están fijando ahorita o se están pegando etiquetas donde se fije el nivel de riesgo y el equipo requerido para operar. Listo. Lo vimos por ahí en unos videos. ¿Se acuerdan que les compartí de cómo ellos se visten? Vamos a ver si está por acá. A ver en el WhatsApp. A ver, lo compartí por acá. Los matriculados. Tiene una pregunta. Señor. Digamos que uno trabaja en las líneas y verifica tensión, pero todavía hay tensión después de hacer el corte visible. ¿Ahí qué se hace? Se aterriza y se cortocircuita. A ver, o bueno, puede ser tensión por electricidad estática. Oiga, yo dónde los compartí ese video. Ahorita se los comparto. Puede ser por tensión por electricidad estática y pues un aterrizaje, pero si se detecta tensión por algún retorno, pues se debe desenergizar ese retorno. La idea es no entrar a hacer alguna operación si hay tensión. Si hay tensión, no, la idea es no quitar toda la tensión, verificar por dónde hay un retorno. Puede ser que una planta prenda. Claro, cuando uno desenergiza, muchas veces las personas aguas abajo, en las veredas o en otras instalaciones, prenden plantas y si no está bien armada la transferencia, se nos retorna esa tensión de la planta a la red. Entonces hay que verificar y hacer los cortes. Puede ser quitando los bucles. Esa es cuando hay bucles que están conectados con conector en caliente, esa es una forma de aislar, de hacer corte visible y de esa manera quitar la tensión. Pero si detectamos tensión, no entramos a trabajar, ni seguimos en los pasos de las reglas de oro hasta Ingeniero, que no se disculpa. desenergice. ¿Sí? Señor, Ingeniero, miré hacer algunos trabajos poniendo puesta a tierra tanto aguas arriba como aguas abajo, donde se va a entrar a hacer la operación para evitar ese tipo de retornos de electricidad por alguna falla que pueda haber o algún retorno. Entonces, si las condiciones lo permiten, entonces poner las puestas a tierra tanto aguas arriba como aguas abajo. afirmativo. Eso lo expliqué, pero muy bueno recordarlo. Miren, si ustedes, por ejemplo, van a hacer la operación en un poste, ¿sí? Aquí está la cruceta, pasan las líneas, ¿cierto? Pasan las tres líneas. Yo debo, y si yo voy a, por ejemplo, a cambiar la cruceta, a cambiar aisladores, voy a hacer cualquier operación sobre el poste, yo debo colocar dos sistemas de puesta a tierra, ¿listo? Y crear una zona de protección. ¿Para qué? Para que por donde se me venga la corriente, por X o Y motivo, puede ser por una descarga atmosférica, ¿sí? Pues se vaya a tierra antes de encontrarnos a nosotros. Entonces, digámoslo así, que solamente en un poste que es terminal, ¿sí? Donde arrancan las líneas o inicial, es donde yo voy a tener un solo sistema de puesta a tierra. Si el poste es un poste de paso, donde pasan las líneas, yo debo colocar dos sistemas de puesta a tierra para poder hacer una buena protección o como lo indica. ¿Listo? Muy bien ahí esa aclaración Inge, en el caso de... Sí, señor. yo subí al grupo un video donde hacían una mala maniobra en las de 115.000 y antes se reían los señores. Bueno, eso sí ya es falta de compromiso y de riesgo y de, y de no tener nada que perder. Bien, esos videos son muy buenos los que comparte Juan Pablo ahí en el grupo. A veces el tiempo pues no nos da,
pero seguimos. La otra relación que hay entre el RET y el NFPA es realizar una correcta señalización del área de trabajo y de las zonas aledañas a esta. ¿Sí? Tener un entrenamiento apropiado para trabajar en tensión, si es el caso. Tener un plano actualizado y aprobado por un profesional competente, un ingeniero electricista. ¿Sí? Muchas veces en los planos se hace alguna modificación en sitio, ¿sí? En campo, pero no se deja actualizado el plano. Esto es importante. Tener una orden de trabajo firmada por la persona que autoriza. Muchachos, de hecho pasó hoy, y ténganlo en cuenta, que pasó con una consultoría que estoy haciendo en La Guajira para un transformador de 50 kVA y la persona abrió el circuito para hacer el trabajo sobre unos postes y llegó la policía, llegaron ahí el inspector de la vereda y están intentando judicializar. Es un delito abrir sin autorización. ¿Listo? Abrir circuitos sin autorización. Puede ser fácil, puede que eso no represente ningún riesgo, pero sí lo representa. Primero porque se deja sin fluido eléctrico pues a las personas aguas abajo. ¿Sí? Segundo porque uno no sabe quién o qué persona esté conectada a un respirador, ¿sí? De alguna casa. Y tercero porque pues se mete en un problema judicial. Los únicos autorizados son los de la electrificadora, para hacer esa clase de maniobras. Me pasó hoy pero me llamaron fue cuando ya habían cometido la imprudencia y allá tienen el AURI y ante un fiscal al técnico. ¿Listo? Es pilosos. Usar equipos de protección personal certificados para el nivel de tensión y energía incidente involucrados. ¿Listo? Los cuales no deben tener nivel de protección menor a lo establecido en la tabla 13.6. Miren entonces que los EPPs o elementos de protección personal, pues vienen de acuerdo a unas categorías. El nivel mínimo de protección, calorías por centímetro cuadrado, mira. La categoría 0 es para una prenda normal en algodón. Categoría 1 para si ese circuito representa una energía incidente de 4 calorías por centímetro cuadrado, utilizar EPP de categoría 2 para 8 calorías centímetro cuadrado y categoría 4 para 40 calorías por centímetro cuadrado según la NFPA 70E. Ya les muestro por acá, creo que está. Esta es la etiqueta, como se está marcando ahorita. ¿Sí? Y esta es las categorías. Miren cómo la categoría 0, pues hasta ropa en algodón, eso sí, no utilizamos ropa sintética porque pues, si llega a haber algún accidente donde, no sé, pues con candela, esta ropa se nos va a pegar a la piel. En cambio, el algodón se vuelve ceniza. ¿Sí? Por eso es el requisito de que sea en algodón. Bien. La categoría 1, pues la persona va vestida de esta forma. Mire que categoría 2 ya va subiendo, ¿sí? Hasta que se vuelve un astronauta con categoría 4. Bien. ¿Para qué? Se protegen ojos, oídos, la piel. Estos trajes son ignífugos, es decir, no se van a prender. ¿Listo? Pues no con la cantidad de energía para la categoría 4, que son de 40 calorías por centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, Inge, señor, por ejemplo, en ese video que su merced subió de Argos, habían dos ujú, personas haciendo la maniobra y una con la pértiga ayudaba a la otra, ¿no? sí, es muy usual que en las maniobras, ahorita, eso no se hacía antes, pero ahorita hay una persona que está con una pértiga, un gancho a la cintura, que en caso de que se llegue a presentar algún arco, pues ella a distancia puede sacar a la persona de la zona de explosión, ¿sí? Sin ponerse en riesgo también la misma persona que está ayudando. Bien, entonces, la implementación del programa de seguridad eléctrica, pues
corresponde a una política de seguridad eléctrica existente en la empresa, entonces obligación de las directivas de la empresa, ¿sí? El control del riesgo pues se hace de acuerdo a la norma NFPA 70E, artículo 110.7. La identificación de peligros y evaluación de riesgo constituye la base del sistema de gestión a implementar, ¿sí? Y bueno, conclusiones, muchachos. Si bien el número total de accidentes eléctricos es muy raro, pues esos presentan un potencial de consecuencias muy graves. ¿Sí? Se debe gestionar como parte de un protocolo de control de riesgos fatales. Los peligros eléctricos requieren un conocimiento más técnico y con un enfoque preventivo mayor. Es decir, es un trabajo de alto riesgo, una ARL categoría 5. ¿Sí? El conocimiento del peligro eléctrico y sus subclasificaciones por choque y relámpago de arco supone un mayor grado de comprensión de las medidas de control de riesgos focalizadas respecto a la operación de un sistema eléctrico. Entonces, muchachos, no es para meterles miedo, es para que ustedes, aquí no se corre con afanes, para que ustedes sean conscientes de los riesgos, de cómo se comporta la corriente y las medidas para mitigar en caso de accidente eléctrico, pues las consecuencias. ¿Sí? La idea es que no haya accidente, pero eh, puede ocurrir, ¿sí? Ya sea por una falla de pericia de la persona o por una falla del equipo, por, por cualquier motivo. De hecho, hay veces que usted abre los tableros eléctricos y hay algún animal adentro. Y cuando abre el tablero, el animal pues se asusta. Ocurre mucho con las lagartijas, con las culebras, con las salamandras, ¿es que se llaman? Sa- Y como dejan rotos en el tablero, se meten, hacen nido, se asusta el animal, hace un cortocircuito, se ocurre un arco eléctrico, se empuenta y miren que ni siquiera es por falta de pericia del técnico. ¿Listo? La protección eléctrica, tanto hacia el trabajador como el propio sistema eléctrico, debe ser integral. La protección en los dos agentes, tanto el trabajador como el medio. Y más allá que el indicador de mayor accidentabilidad sea concordante con aquellos sectores con mayor cantidad de personal expuesto, mayor masa laboral. Es importante, pues, focalizar los controles sobre las personas y sobre el medio, ¿sí? Y eh, distinguir también muy bien, les voy a mostrar, el personal capacitado debe mantener una distancia, discúlpeme, el personal no capacitado debe mantener un límite de aproximación seguro, ¿sí? Y ya cuando nos vamos acercando a la instalación eléctrica, al tablero, a la celda, a la subestación, al transformador, pues debemos ir nosotros teniendo en cuenta esas líneas amarillas o rojas, no meternos si no contamos con no aproximarnos si no contamos con los elementos apropiados de seguridad. ¿Listo? De eso trata este dibujo que ven acá. Eh, Aquí, bueno, la etiqueta, miren que hasta eso está regulado, ¿no? ¿Esto qué es? Un equipo, es un bus o un tablero barraje para un motor, ¿sí? Le dice el nivel de energía, ¿sí? El límite de arco eléctrico, la energía incidente es 7,59 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, miremos que esa persona debería utilizar un equipo de 7. Tenemos entonces aquí 8. Debería utilizar un equipo categoría 2, ¿no? Ropa interior de algodón, hasta la ropa interior debe ser de algodón, camisa y pantalón, sí, también de algodón. A ver, por acá está, categoría 8, hasta 8, entonces utilizar equipo categoría 2. De esa manera es que
También tener en cuenta las distancias mínimas para trabajos cerca a partes energizadas. Si yo voy a trabajar en una instalación, por ejemplo, de media tensión entre 15.000 y 36.000 voltios, bien, debo guardar al menos una distancia de 3 metros si la parte energizada es móvil, al menos de 3 metros. Si la parte energizada es fija, al menos de 1,8 metros lejitos. ¿Listo? La mejor forma de mantenernos seguros es estar lejos. ¿Listo? Bien lejitos. Inge- Señores, hasta aquí el módulo de seguridad eléctrica. No sé si tienen alguna pregunta. Ya son las por ejemplo, 10. la parte móvil sería un seccionador. Puede ser un seccionador, sí, señor. Un seccionador. Es el elemento que más, pues, tiene esa condición móvil, ¿no? Entonces, voy a parar la grabación.